La suegra insistió con esa voz suya entre mandona y dulce. Vamos, yerno, salgamos un rato, que en la ciudad estás ya más gris que el cielo de Madrid en noviembre. Y claro, ¿quién se niega a una invitación así? Más si es la suegra, que en su caso no era la típica mujer cascarrabias que uno imagina. No, Teresa era todo lo contrario, una mujer joven para sus 40 y tantos, siempre impecable, con el pelo perfectamente peinado, labios pintados de un rojo que parecía desafiar el paso del tiempo, incluso cuando bajaba al mercado a comprar patatas. A veces, mirándola, uno se preguntaba cómo podía ser que su hija, su esposa, tuviera esa mezcla de carácter tranquilo y ordenado, mientras Teresa irradiaba una energía casi peligrosa. Salieron temprano aquella mañana de octubre, cuando el otoño apenas comenzaba a teñir de ocre y granate los árboles de la Sierra de Guadarrama, cerca de un pequeño pueblo llamado Navacerrada. El aire era fresco, húmedo, y un manto de niebla cubría el bosque como si alguien hubiera derramado leche sobre la tierra. El camino serpenteaba, y mientras conducía, el joven Alberto no podía evitar mirar de reojo a Teresa, que contaba historias de sus antiguas cacerías silenciosas. Con una falda demasiado corta para andar entre los setos y las zarzas, pensaba él, aunque no lo dijo en voz alta, aparcaron al borde del camino y, con cestas en mano, se adentraron en el bosque. Un silencio húmedo los recibió, ese silencio que no es ausencia de ruido, sino la presencia de sonidos diminutos, gotas cayendo de las hojas, rugidos leves bajo los pies, un susurro de vida que parecía vigilante. Alberto caminaba detrás, observando cómo Teresa apartaba ramas con una gracia que contrastaba con la rudeza del entorno. Sus pasos eran decididos, su postura erguida y elegante, como si disfrutara de cada instante, mientras él se preocupaba por no caer en un agujero o encontrarse con una víbora. Mira bien, le dijo Teresa por encima del hombro, las setas son como las mujeres, si no las buscas, no las encuentras. Alberto sonrió por dentro. La frase tenía algo más que un simple consejo, era un guiño, una insinuación que lo dejó pensando. Mientras recogían unas pocas setas, más paseaban y charlaban. Teresa contaba anécdotas de un otoño anterior, cuando se perdió con unas amigas y casi no volvió a casa. Alberto reía, pero en el fondo se preguntaba qué pasaría si se perdieran juntos. El bosque olía a hojas caídas, a humedad, y a algo primitivo que despertaba sensaciones extrañas en Alberto. La presencia de Teresa a su lado, no solo como la madre de su mujer, sino como mujer, le revolvía la mente. Ese pensamiento lo incomodaba, porque según todas las reglas, una suegra era casi como una madre, solo que ajena, y ningún pensamiento indebido debería cruzar por su cabeza. Pero allí estaban, caminando juntos, y sus ideas se desviaban de los hongos. Alberto recordaba la boda, cuando Teresa bailaba y todos los hombres no podían apartar la mirada. O el verano pasado, cuando salía al patio con una bata ligera y los vecinos hombres le lanzaban miradas descaradas, que a ella parecían gustarle. Él no era un marido perfecto, pero siempre había respetado su honestidad brutal. Teresa era capaz de soltar una frase que te dejaba pensando una semana, pero siempre con sentido. Mientras avanzaban, Teresa le contó que solía evaluar a los hombres por su forma de andar. Si caminan como una yegua, no valen para nada. Pero si caminan relajados, seguros, ahí sí que hay carácter. Alberto se rió por dentro, pensando que ella seguro juzgaba por la cartera. Teresa soltó una carcajada que sonaba fresca y juvenil, nada que ver con la risa de una mujer de 50 años. Y esa risa le hizo sentir incómodo, porque despertó en él una chispa que había estado apagada demasiado tiempo. El bosque, con sus caminos que parecían no existir, los llevó a perderse. El sol ya no iluminaba donde debía, y Alberto preguntó por la ruta. ¿Qué ruta? Respondió Teresa con una sonrisa. En el bosque no hay caminos, solo senderos y sentimientos. Alberto sintió que la situación se complicaba. Sin señal en el móvil, con mosquitos acosándolo y sin brújula, solo tenían el instinto y la compañía. Propuso regresar, pero ella lo miró con un brillo en los ojos y le preguntó si tenía miedo. Yo no, dijo ella, solo no quiero convertirme en zeta. Los dos rieron, aunque el nerviosismo crecía en Alberto. A cada paso, notaba pequeños gestos de Teresa, una mano que rozaba la suya al apartar ramas, una falda que se alzaba más de lo necesario al agacharse por una seta, una mirada que parecía decir algo que él no terminaba de entender. Cuando le advirtió que buscara setas y no escaparates, él supo que estaba descubierto. El silencio se espesó.
Los pájaros callaron, y solo el crujir de las hojas rompía la quietud. Estaban solos, solo ellos dos, en un juego invisible que crecía con cada mirada y cada palabra. Alberto preguntó si estaba segura de la dirección, y Teresa, clavándole los ojos, replicó con una pregunta que lo dejó helado. ¿Estás seguro de que quieres volver? Se apoyó en un pino, tratando de pensar. Cuando ella se acercó tanto que pudo oler ese perfume suyo, dulce y amargo a la vez, que no se parecía a ningún otro. Le preguntó qué harían ahora y él fingió no entender, pero en el fondo sabía que estaban perdidos. Ella sonrió, y esa sonrisa le dio vueltas al corazón. No siempre hay que correr, a veces mejor parar. Alberto comprendió que no estaban jugando a encontrar setas ni a no perderse. Estaban en una partida de la que él era una pieza, y lo había descubierto demasiado tarde. Siguieron andando, más despacio, con una tensión invisible que los unía y los separaba a la vez. La cesta casi vacía, los hongos ya no importaban. Teresa iba delante, a veces mirándolo, y entre ellos se tejía un juego sutil, de palabras con doble sentido que desataban en él pensamientos que nada tenían que ver con la naturaleza. ¿Sabes?, dijo ella sentándose en un tronco caído, cuando era joven pensaba que la vida es larga, que hay tiempo para todo. Ahora entiendo que solo parece larga por fuera, por dentro pasa volando como una semana de vacaciones. Alberto se sentó a su lado, colocando la cesta entre sus pies. Teresa le sonrió con complicidad. ¿Tú vives la vida, pero realmente vives?, preguntó con esa voz que parecía atravesar el alma. El silencio entre ellos se volvió denso, casi eléctrico. Las manos de Teresa jugueteaban con la hierba, y de repente soltó: los hombres son como los hongos, algunos blancos y valiosos, otros como los boletus, que parecen buenos pero te dejan con moqueo, y luego están las setas venenosas, bonitas pero mejor no tocarlas. ¿Y tú qué eres? Alberto intentó bromear, pero su corazón latía con fuerza. Teresa lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento, y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. Una seta resbaló de la cesta y Teresa se agachó para recogerla, perdiendo el equilibrio. Alberto la sujetó instintivamente y en ese contacto sintió una corriente que lo atravesó. Ella se apoyó en su pecho, y sus ojos se encontraron sin palabras, solo con una tensión que había crecido durante todo el día. Cuidado, susurró él. Menos mal que estás aquí, respondió ella con una sonrisa que le erizó la piel. Se quedaron quietos, y aunque ninguno hizo un movimiento más atrevido, la frontera entre suegra y mujer se había desvanecido para siempre. Teresa le advirtió que a veces recoger setas puede cambiar tu vida, y Alberto supo que esa advertencia no era solo sobre el bosque. Se sentaron juntos sobre la hierba, fingiendo descanso, pero con las rodillas rozándose y una electricidad que ningún beso podría igualar. Teresa se quitó la chaqueta, dejando ver una blusa fina que delineaba su figura. Alberto tragó saliva, sintiendo que el calor no venía del sol. ¿No tienes calor?, preguntó ella, mientras se quitaba la blusa, revelando una camiseta sencilla y ajustada. Él negó, mintiendo, porque sentía que ardía por dentro. Ella suspiró mirando el cielo y confesó sus miedos. No temía a las arrugas ni a la enfermedad, sino a perder esa chispa que hace que la vida valga la pena. Se volvió hacia él tan cerca que pudo ver cada pestaña y le preguntó con voz baja si él tenía esa chispa, esa luz que él mismo apagaba. Alberto le sonrió torcidamente, sabiendo que ella tenía razón. Las mujeres siempre saben dónde está el fuego, dijo ella suavemente, y en ese momento él supo que el juego había terminado, que estaban en otro nivel. Sus manos se entrelazaron, primero por casualidad, luego con intención. Un clic invisible rompió la barrera que los separaba. Si estamos perdidos, dijo Teresa, tal vez no sea un castigo, sino un regalo. Alberto no respondió con palabras, pero sus respiraciones agitadas y su sonrisa lo dijeron todo. Después de aquel claro, ya no eran los mismos. Caminaron en silencio, con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. La cuerda invisible que los unía amenazaba con romperse en cualquier momento. Finalmente, encontraron un lugar para descansar, un gran peñasco cubierto de musgo, rodeado de abedules que susurraban con el viento. Teresa sacó una botella de agua y se la ofreció. El frío líquido fue un alivio, aunque en el pecho de Alberto ardía algo más profundo. ¿Estás cansado?, preguntó ella con suavidad. No de caminar, sino de vivir, respondió él, mirando al horizonte. Teresa lo miró con una mezcla de comprensión y deseo, una llama silenciosa que no pedía permiso, solo existencia. ¿Y tú? ¿Eres feliz?,
inquirió. La pregunta golpeó a Alberto como un puñetazo emocional. Tenía una familia, una vida ordenada, pero la felicidad se le escapaba como arena entre los dedos. Solo vivo, dijo con sinceridad. Vivir y estar vivo no es lo mismo, replicó ella. El silencio se volvió ensordecedor, y el roce de sus rodillas hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Quiso romper la tensión con una broma, pero no pudo. Sabía que no habría excusas ni vuelta atrás. Teresa se arregló el cabello y su mano rozó la mejilla de Alberto, un contacto breve pero cargado de significado. La gente cree que existen reglas, murmuró, pero en el bosque no hay reglas. Solo tú y yo. Esas palabras le golpearon con la fuerza de un hacha. Alberto sintió un calor que contrastaba con la brisa fresca. ¿Y si cruzamos esa línea?, preguntó con voz temblorosa. Entonces no hay vuelta atrás, respondió ella con una sonrisa que prometía peligro y aventura. En ese momento, Alberto comprendió que todo lo que había pasado hasta entonces, las bromas, las miradas, los juegos, los había llevado al borde de un precipicio. Miró a Teresa y se preguntó, ¿qué estoy haciendo? Pero dentro de él, una voz más fuerte respondía, por fin estás vivo. Se sentaron juntos, hombro, con el bosque en silencio a su alrededor, como si la naturaleza también contuviera la respiración. Ninguno quería levantarse, porque hacerlo significaría avanzar, tomar decisiones. Teresa inclinó la cabeza y susurró, la felicidad es un instante, cuando el corazón late no por miedo, sino porque estás con la persona correcta. Alberto quiso decir que correcto era una palabra demasiado fuerte, pero no pudo. Aquellas palabras le llegaron al alma. Pero eso es injusto, murmuró. ¿Y quién decide lo que es justo? ¿Tu esposa? ¿Mis amigas? ¿Los vecinos?, replicó ella. La gente teme el juicio ajeno, pero nadie vive tu vida por ti. Alberto la miró, tan cerca que podía contar cada pestaña. Supo entonces que un beso cambiaría todo para siempre. Estamos haciendo una locura, dijo él. Las mejores historias siempre empiezan con una locura, sonrió Teresa, y entonces, sin pensarlo más, la atrajo hacia sí y sus labios se encontraron en un beso tierno y urgente, de esos que se guardan en la memoria porque se han reprimido demasiado tiempo. Fue un clic en su mente, una línea que se cruzó sin vuelta atrás. Cuando se separaron, vio en sus ojos no miedo ni duda, sino determinación. Ahora. ¿Entiendes?, susurró ella, que ya estamos al otro lado. Él no respondió, porque las palabras ya no tenían sentido. Sus manos se entrelazaron y una nueva realidad comenzó a tomar forma. Alberto pensó en la mañana siguiente, en su casa, en su esposa, en sus hijos. En la vida que parecía normal, y en ese secreto que no podía ocultar. No podemos hablar de esto, dijo al fin. Claro, asintió Teresa. Será nuestro secreto. Pero sabes que los secretos no siempre son secretos. A veces solo uno mismo se engaña. Se levantaron y continuaron el camino, Teresa un paso adelante, él siguiéndola. El sonido de sus pisadas parecía más fuerte, como si el bosque supiera lo que habían hecho. Ya no era solo silencio, sino algo denso, casi dulce, una carga invisible que los acompañaría para siempre. Al llegar al pueblo, el bullicio los recibió, perros ladrando, señoras comiendo pipas, niños corriendo. Su esposa los saludaba desde el porche. ¿No os habéis perdido?, preguntó con una sonrisa. Alberto sonrió, aunque por dentro sentía que todo había cambiado. Teresa seguía como si nada, con esa habilidad innata de ocultar emociones bajo una máscara perfecta. Aquella noche, en la cena, todo fue normal, patatas, setas salteadas, charlas sobre la valla del vecino. Pero para Alberto, cada minuto junto a Teresa era una prueba, un tira y afloja con un fuego que no podía apagar. Al acostarse, él miraba al techo mientras su esposa dormía tranquila a su lado. Sus pensamientos giraban en torno a la pregunta que no se atrevía a responder. ¿Y ahora qué? La mañana siguiente trajeron planes, prisas, maletas. Teresa salió al porche a despedirlos, y sus miradas se cruzaron en un instante que dijo más que 1000 palabras. Durante todo el viaje, la voz de su esposa narraba proyectos de reformas, colegio, trabajo. Pero Alberto solo pensaba en el bosque, en aquella piedra, en el musgo, en sus manos entrelazadas. Sabía que no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Ahora llevaba un secreto, una chispa peligrosa que no podía apagar. El bosque guarda sus recuerdos, y Alberto sabía que, si alguna vez volvían a buscar setas, no podría pasar de largo por aquel claro sin detenerse. ¿Sería solo un recuerdo o el comienzo de algo que cambiaría todo? En los días siguientes, Navacerrada parecía un escenario congelado, donde cada mirada,
cada gesto, se volvía un eco de aquel encuentro en el bosque. Alberto intentaba retomar la rutina, pero la imagen de Teresa, con su blusa ligera y esa sonrisa cargada de secretos, no dejaba de rondarle la mente. La casa, antes refugio de tranquilidad, ahora se sentía como una jaula invisible que apretaba con cada pensamiento prohibido. Una tarde, mientras preparaba la cena, su esposa Marta entró a la cocina con un vestido azul claro que rozaba justo por encima de las rodillas, y un par de pendientes de plata que hacían brillar sus orejas con cada movimiento. Sus ojos mostraban esa calma habitual, y su sonrisa era un refugio seguro, pero Alberto se sentía como un náufrago en medio de un océano turbulento. ¿Quieres un vaso de vino?, preguntó Marta, ladeando la cabeza y dejando que un mechón rebelde cayera sobre su frente. Alberto asintió sin mirarla, tratando de concentrarse en cortar las verduras, pero sus manos temblaban ligeramente. En ese instante, el teléfono vibró con un mensaje inesperado. ¿Quieres volver a caminar conmigo? Era de Teresa. Sintió una mezcla de miedo y deseo que le hizo sonreír torpemente. Decidió responder con un simple sí. Esa noche, mientras Marta dormía plácidamente, Alberto se quedó despierto, pensando en la frontera invisible que había cruzado. Se preguntaba si estaba condenado a vivir con esa doble vida, con ese secreto que podía destruirlo todo o darle una nueva razón para respirar. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, Teresa apareció con un abrigo rojo que contrastaba con el gris del otoño, y unos botines de tacón que resonaban con cada paso firme. Su cabello oscuro caía en ondas suaves, y sus labios, de un rojo intenso, parecían pintados para desafiarlo. Pensé que no vendrías, dijo con una sonrisa traviesa, mientras sus ojos brillaban con complicidad. No podía decir que no, respondió Alberto, sintiendo que cada palabra era un desafío. Caminaron entre los árboles, esta vez sin prisas, sin palabras forzadas. El bosque los envolvía como un refugio secreto, un mundo aparte donde las reglas no existían. Teresa se detuvo junto a un arroyo y, con un gesto que parecía casual, dejó caer una hoja en el agua. Mirándola, Alberto comprendió que aquello era más que un simple paseo. Era una invitación a cruzar un umbral que cambiaría sus vidas para siempre, pero justo cuando se acercaban, una sombra se deslizó entre los árboles, y un susurro helado recorrió el aire. No todo lo que se busca en el bosque se encuentra sin peligro. Alberto se giró, con el corazón golpeando en el pecho, y supo que aquel encuentro no sería el último. El bosque guardaba secretos más profundos, y ellos estaban a punto de descubrirlos. La niebla comenzó a espesarse, envolviendo el sendero con un manto blanco que parecía tragarlos poco a poco. Alberto sintió como la humedad le calaba hasta los huesos, mientras Teresa avanzaba adelante, su figura recortada contra el gris difuso del bosque. Su falda, un poco más corta que la vez anterior, dejaba entrever unas piernas torneadas que se movían con una elegancia natural, y sus botines de tacón resonaban en el suelo húmedo con un ritmo hipnótico. El aroma de su perfume, mezcla de jazmín y algo indefinible, lo seguía como una sombra. ¿Ves?, murmuró Teresa sin volverse. El bosque no solo es misterio, también es provocación. Alberto sintió un escalofrío que no sabía si era por el frío o por la tensión que flotaba en el aire. Intentó distraerse buscando setas, pero sus ojos no dejaban de seguirla, atrapados en la curva de su cuello, en el brillo de sus ojos oscuros que parecían desafiarlo a cada paso. De repente, un crujido a la derecha los hizo detenerse. Alberto giró la cabeza, pero no vio nada, solo la niebla que parecía jugar con sus sentidos. Teresa se acercó más, apoyando una mano en su brazo con una suavidad que le hizo latir el corazón desbocado. En este bosque, susurró, no solo se pierden caminos, también se pierden certezas. Él quiso responder, pero la voz se le quedó atrapada. Teresa se acercó lo justo para que sus labios rozaran la piel de su cuello, y la mezcla del perfume con el frío lo desarmó. Un paso más allá, un objeto brilló entre las hojas. Alberto se agachó para recogerlo. Era un pequeño colgante en forma de seta, delicado y extraño, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Teresa lo miró con una sonrisa enigmática. ¿Ves?, dijo, el bosque siempre deja pistas, pero solo los que saben leerlas encuentran el camino. Alberto sintió que ese momento se partía en dos, antes y después. La niebla se cerraba a su alrededor, y la sensación de que alguien los observaba crecía con cada segundo. ¿Quién más está aquí?, preguntó, aunque sabía que la respuesta podía cambiarlo todo. Teresa lo miró con una intensidad que helaba y quemaba al mismo tiempo. Eso, querido yerno, es un secreto que solo el bosque conoce. Y quizás,
Solo tú puedas descubrirlo. Mientras las sombras se alargaban y la noche comenzaba a caer, Alberto supo que estaba atrapado en un juego mucho más grande que un simple paseo entre setas. Y en lo más profundo de su ser, una pregunta retumbaba, que estaba dispuesto a perder para encontrar la verdad. El bosque se cerró tras ellos, y en la penumbra, algo invisible pero poderoso empezó a moverse. El crepúsculo teñía de tonos anaranjados y violetas el cielo sobre Navacerrada, pero en el corazón del bosque la oscuridad se hacía más densa, como un manto que absorbía el último suspiro de luz. Alberto y Teresa caminaban en silencio, cada paso resonando con un eco distinto, como si el suelo mismo guardara memoria de antiguos secretos. La falda de Teresa, ahora ligeramente levantada por el viento fresco, dejaba ver unas piernas largas y torneadas que parecían desafiar el frío. Sus botines de tacón dejaban huellas firmes en la tierra húmeda, y el delicado balanceo de su pelo oscuro añadía un aura casi hipnótica a su figura. Alberto sentía como la tensión entre ellos crecía con cada instante. El perfume de Teresa, mezcla de flores silvestres y un toque amarino, lo envolvía y a la vez lo desconcertaba. No era solo una invitación al deseo, sino un enigma que desafiaba todas sus certezas. De pronto, Teresa se detuvo y giró lentamente para mirarlo, sus ojos oscuros brillando con un fuego contenido. Con una sonrisa que rozaba la provocación, se acercó lo suficiente para que sus labios acariciaran la piel de su cuello, justo detrás de la oreja. Alberto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y un calor inesperado que le subió al rostro. El bosque no solo esconde setas, susurró ella, también guarda secretos que solo los atrevidos se atreven a descubrir. Intentó responder, pero las palabras se le enredaron en la garganta. En ese instante, un crujido entre las hojas secas llamó su atención. Se giró, buscando el origen, pero la niebla que comenzaba a espesarse lo envolvía todo, borrando las formas y confundiendo sus sentidos. Teresa, con una gracia felina, dio un paso adelante y dejó caer una pequeña hoja amarilla en un arroyo cercano. El agua la arrastró suavemente, como si el bosque mismo susurrara historias antiguas. Alberto se agachó para recoger algo que brillaba entre las ramas, un pequeño colgante en forma de seta, delicado y misterioso, como olvidado a propósito. El bosque siempre da pistas, dijo Teresa con voz baja, pero solo quien sabe leerlas encuentra el camino. Alberto sintió que ese objeto era mucho más que un simple amuleto, era una llave que abría puertas invisibles. Miró a Teresa, y en su mirada descubrió promesas, desafíos y un peligro oculto. ¿Quién más está aquí?, preguntó con un hilo de voz, consciente de que la respuesta podría cambiarlo todo. Ella se acercó aún más, su aliento cálido rozando su mejilla, y con una sonrisa enigmática le contestó: eso, querido Alberto, es un secreto que solo el bosque conoce. Y quizás, solo tú puedas desvelarlo. El viento empezó a susurrar entre los árboles, llevando consigo un murmullo antiguo, como una advertencia que se perdía en la penumbra. El corazón de Alberto latía con fuerza, consciente de que había cruzado un umbral del que no habría regreso. En ese instante, una figura oscura apareció entre los troncos, una sombra que parecía surgir de la misma tierra. Sus ojos brillaban con un fulgor inexplicable, y su presencia llenó el aire de una tensión casi palpable. Teresa apretó la mano de Alberto con fuerza y, sin apartar la mirada de aquella silueta, susurró: no todos los secretos del bosque están hechos para ser descubiertos. Pero ya no hay vuelta atrás. El silencio cayó como una losa mientras la noche envolvía todo, y en la oscuridad, un destino oculto comenzaba a desplegar sus alas. ¿Serán capaces de enfrentar lo que aguarda en las sombras? ¿O se perderán para siempre en el laberinto del bosque y del deseo? El misterio apenas comienza. La sombra avanzó lentamente entre los árboles, sus pasos amortiguados por el musgo y las hojas secas. Alberto sintió como el pulso se le aceleraba, pero Teresa mantuvo la calma, su mano apretando la suya con una fuerza firme y segura. La figura emergió completamente a la tenue luz que quedaba, revelando un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y la barba descuidada. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y unas botas embarradas, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No esperaba visitantes, dijo con voz ronca. Menos estas horas. Teresa intercambió una mirada con Alberto, y luego respondió con una sonrisa que escondía algo más que cortesía: no venimos a molestar, solo a aprender. El hombre los observó un momento, evaluando, y finalmente asintió: este bosque no es para todos. Guarda secretos que pueden cambiarte, o destruirte. Alberto tragó saliva, sintiendo que aquel encuentro era una prueba, un desafío inesperado,
¿Qué clase de secretos?, preguntó. Intentando sonar firme, el hombre señaló con un gesto hacia el colgante de seta que Alberto aún sostenía. Ese amuleto no es un simple adorno. Pertenece a los antiguos guardianes del bosque, aquellos que conocen sus peligros y sus dones. Si lo llevas, estás marcado para formar parte de esta historia. Teresa asintió, y sus ojos brillaron con una intensidad que Alberto no había visto antes. El bosque no solo es tierra y árboles, dijo. Es un lugar donde las reglas de la ciudad no aplican. Aquí se cruzan caminos que nadie debería cruzar. El hombre miró a Alberto fijamente y añadió con gravedad. Ten cuidado con lo que deseas descubrir, porque a veces la verdad es más peligrosa que la mentira. Un silencio pesado cayó entre los tres, roto solo por el susurro del viento entre las ramas. Alberto sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo, atrapado entre el deseo y el peligro, entre la rutina y lo desconocido. Teresa apretó su mano y susurró al oído. ¿Estás listo para seguir adelante? Él dudó un instante, pero la respuesta ya estaba en su pecho, latiendo con fuerza. Sí, respondió. No puedo volver atrás. El hombre sonrió con un dejo de respeto y se desvaneció entre los árboles, dejando tras de sí un aire de misterio y advertencia. Mientras la noche cerraba su manto sobre ellos, Alberto y Teresa se adentraron más en el bosque, conscientes de que cada paso los acercaba a un destino que cambiaría sus vidas para siempre, y en las sombras, algo los observaba, esperando el momento justo para revelar su rostro.